Eran las 2:47 de la madrugada, cuando el barco Novo Horizonte, un pesquero gallego cargado con marisco valorado en más de 3 millones de euros, detectó una embarcación sin identificación, acercándose a toda velocidad en medio del Atlántico Norte. El capitán creyó al principio que se trataba de otro buque pesquero, pero el radar no mentía. Aquella lancha no transmitía señal AIS. Y eso, en alta mar, solo puede significar una cosa: piratas. Lo más inquietante fue cómo se movían. A diferencia de los barcos de pesca, las lanchas piratas apagaron motores justo antes de llegar al rango del radar principal. Sabían exactamente cómo evitar ser detectados. Y lo más escalofriante, iban a por marisco. Pocos lo saben, pero una sola tonelada de centollos vivos puede venderse en el mercado negro asiático por más de 180.000 euros. El marisco fresco es oro flotando sobre el agua, y hay bandas organizadas que se dedican exclusivamente a robarlo. Algunas tienen exmilitares en sus filas y operan con precisión quirúrgica. Los piratas se acercaron por estribor, usando una técnica conocida entre los pescadores como ataque en sombra. Mantener la velocidad exacta del barco víctima para parecer invisibles en el radar. Durante 20 minutos, navegaron pegados al Novo Horizonte, esperando el momento perfecto para abordar. Dentro, los marineros lo sabían. El silencio era absoluto, solo roto por el zumbido de los generadores. Uno de ellos, un joven de 26 años, grabó parte del momento con su móvil. En el video se escuchan 3 golpes secos. Y luego nada. Esa fue la última noche tranquila que tuvieron. A simple vista, un barco pesquero puede parecer un negocio modesto. Redes, cubas de agua salada, hielo y hombres curtidos por el frío. Pero para los piratas modernos, lo que llevan dentro vale más que un camión blindado. El Novo Horizonte transportaba 12 toneladas de marisco vivo, capturado en las frías aguas del Atlántico Norte. Centollos, bogavantes, vieiras, nécoras y percebes de roca. Todo ese cargamento, mantenido a temperatura controlada, estaba destinado a subastas en Vigo y A Coruña. Su valor estimado, 3,2 millones de euros. Pero en el mercado negro, podía superar los 5 millones. ¿Cómo es posible que unos simples crustáceos valgan tanto? La respuesta está en un negocio tan sucio como lucrativo. En el mercado asiático, especialmente en Hong Kong y Shanghái, la demanda por marisco fresco europeo es tan alta que los compradores pagan fortunas por productos sin registro, es decir, sin trazabilidad legal. El origen no importa, solo que llegue vivo. De hecho, existe una red de compradores clandestinos que se comunican por aplicaciones cifradas, pagando en criptomonedas y enviando barcos nodriza a aguas internacionales. Allí, los piratas revenden los productos robados, y en cuestión de horas, el marisco cambia de manos como si nunca hubiera existido. Un negocio tan rápido como invisible. Los expertos lo llaman el oro rojo del mar. Y no es una exageración. 1 kilo de percebes gallegos puede alcanzar los 400 euros, una caja de langostas vivas más de 1.000, y un lote de vieiras frescas puede duplicar su precio si se vende fuera de control sanitario. Para los piratas, ese botín es perfecto. No deja huellas. Se puede revender en pocas horas. Y lo más importante, nadie lo rastrea. Por eso muchos ataques ni siquiera se denuncian. Los capitanes prefieren callar, declarar pérdida por mal tiempo o falla mecánica antes que admitir un robo en alta mar. En algunos casos, incluso las aseguradoras rehúsan cubrirlos si no hay pruebas de violencia. El Novo Horizonte era el blanco ideal. Un barco sin escolta, navegando a oscuras y cargado hasta los topes con marisco vivo, listo para venderse en el puerto. Pero los hombres que lo seguían no querían dinero en metálico, querían el cargamento.
y sabían exactamente cómo tomarlo. Las rutas piratas no son aleatorias. Según un informe de la Organización Marítima Internacional, los robos más frecuentes se dan en corredores donde la vigilancia es mínima: el norte de Bretaña, la costa occidental africana y los tramos entre Galicia y el Canal de la Mancha. Zonas donde los radares se apagan, los sistemas AIS fallan y los barcos se vuelven invisibles para el mundo. Ahí, el mar no es de nadie, y los piratas lo saben. Mientras el Novo Horizonte seguía su curso, sin saber si lo estaban siguiendo 1 o 3 lanchas, la tripulación comprendió que no estaban ante un robo improvisado. Era una operación perfectamente planificada, y lo que tenían en las bodegas era un tesoro flotante. Ya no llevan parches, espadas ni banderas negras ondeando al viento. Los piratas del siglo XXI usan tecnología militar. Motores japoneses de 300 caballos y sistemas de comunicación encriptada. No atacan por azar, atacan con precisión. Las lanchas que perseguían al Novo Horizonte eran un ejemplo de ello. Embarcaciones ligeras, de fibra reforzada, capaces de alcanzar 60 nudos de velocidad, casi el doble que un pesquero cargado. Equipadas con inhibidores de GPS, pueden desaparecer del radar en segundos, confundiendo incluso a los sistemas de rastreo satelital. Muchos de estos grupos están formados por exmarineros mercantes, pescadores en bancarrota y antiguos militares que conocen las rutas comerciales al detalle. Saben dónde están los puntos ciegos, cuándo cambian las mareas y qué barcos viajan sin escolta. Algunos incluso trabajan en connivencia con intermediarios en tierra, que les indican qué buques llevan el cargamento más valioso. Según la Interpol, los ataques piratas en aguas europeas han aumentado un 40% en los últimos 5 años, pero solo una fracción se hace pública. ¿Por qué? Porque el marisco, a diferencia del petróleo o los contenedores, no deja huellas ni registros de propiedad. Un cargamento robado puede mezclarse fácilmente con producto legal en una lonja o en un almacén de congelado. En pocas horas, el botín pirata se vuelve marisco común, invisible ante la ley. Y lo más inquietante es cómo se organizan. Algunos grupos tienen jerarquías muy claras. Capitán táctico, encargado de planificar el ataque y coordinar las rutas de escape. Pilotos de lancha, expertos en maniobrar entre olas a gran velocidad. Hombres de cubierta, encargados de subir al barco víctima con ganchos y cuerdas. Y detrás de todo, un comprador silencioso que paga en efectivo o criptomonedas por cada kilo de producto. La red opera desde puertos fantasmas del norte de África, donde los cargamentos son transferidos a barcos nodriza sin bandera. Desde allí, el marisco desaparece del mapa. A veces termina en mercados de Marruecos, Turquía o Corea del Sur, donde los certificados de origen pueden falsificarse con solo cambiar una etiqueta. Lo más sorprendente es que muchos ataques no implican violencia. En ocasiones, los piratas abordan el barco mientras la tripulación duerme, sustraen solo parte del cargamento y se esfuman antes del amanecer. Cuando los pescadores despiertan, solo encuentran redes vacías y cajas de hielo rotas, sin disparos, sin testigos, sin pruebas. Pero aquella noche, el Novo Horizonte no tendría tanta suerte. Los piratas no querían una parte, querían todo. Eran las 3:12 de la madrugada cuando el silencio se rompió. Primero, un ruido sordo. Luego, el sonido inconfundible de motores acercándose desde la oscuridad. Los marineros del Novo Horizonte salieron corriendo a cubierta, algunos aún medio dormidos, con las linternas temblando entre sus manos. Y allí estaban, 2 lanchas negras sin luces, deslizándose sobre el agua a toda velocidad. El capitán gritó por radio de emergencia, pero la señal estaba muerta.
Los inhibidores de frecuencia habían hecho su trabajo. Nadie en tierra escucharía su llamada. Fue entonces cuando comprendieron que todo formaba parte de un plan. Los piratas se acercaron en paralelo, tan cerca que las olas chocaban contra los cascos, y se escuchó el primer golpe metálico. Uno de ellos lanzó un gancho al borde del pesquero, otro comenzó a escalar. El ataque había comenzado. Los marineros intentaron repelerlos con lo que tenían a mano: bengalas, barras de hierro, incluso bloques de hielo usados para mantener el marisco fresco. Uno de los hombres encendió un reflector y lo dirigió hacia las lanchas. Por un instante, la luz iluminó los rostros cubiertos con pasamontañas y el brillo metálico de los garfios. No había duda, eran profesionales. El capitán ordenó girar a babor a toda máquina, intentando provocar una ola lateral que los derribara. Pero con el barco tan cargado, la maniobra era lenta, casi inútil. Las lanchas se mantuvieron firmes, pegadas al costado, como si se adhirieran al barco. Los piratas gritaban en otro idioma, corto, seco, imperativo. Algunos expertos creen que era una mezcla de portugués y árabe. Uno de ellos, el más alto, llevaba un radio con auriculares militares. Sabían exactamente dónde estaban las bodegas refrigeradas. Sabían lo que buscaban. Mientras tanto, la tripulación se replegó en el interior, atrancando las puertas con cuerdas y herramientas. Pero eso no detuvo a los atacantes. Con una sierra portátil, comenzaron a cortar los candados de las bodegas, liberando el aire frío y el vapor del hielo seco. El olor a marisco fresco llenó el aire. Era el olor del dinero. Durante más de 23 minutos, los piratas trabajaron con rapidez quirúrgica. Sacaron las cajas más grandes, las subieron a sus lanchas y desaparecieron entre la niebla sin decir una palabra. Ningún disparo, ninguna víctima, solo el rugido de los motores alejándose y el eco del océano volviendo al silencio. Cuando el Novo Horizonte logró reactivar las comunicaciones, los piratas ya estaban a decenas de millas. El cargamento perdido, unas 6 toneladas de marisco vivo, valoradas en más de 1.500.000 euros. Para el mundo, fue un simple incidente en alta mar. Pero para los hombres que estaban a bordo, fue un recordatorio brutal de que el mar, incluso en pleno siglo XXI, sigue siendo territorio sin ley. Tras el ataque al Novo Horizonte, el miedo se extendió como una mancha de aceite entre los marineros del norte. Las noticias no hablaban del caso, pero en los puertos se murmuraba en voz baja: ya han llegado los piratas del marisco. Sin protección militar y con cargamentos que valen millones, muchos capitanes decidieron convertir sus barcos en fortalezas flotantes improvisadas. Algunos instalaron cañones de agua a presión, similares a los que se usan para limpiar cubierta, pero modificados para lanzar chorros capaces de derribar a un hombre desde 10 metros de distancia. Otros diseñaron jaulas metálicas en torno a las bodegas de marisco, cerradas con candados reforzados y cámaras conectadas a monitores dentro del puente de mando. Pero la creatividad de los pescadores fue más allá. En un barco islandés, los marineros fabricaron un sistema casero de defensa acústica. Altavoces industriales que emitían un sonido ensordecedor de 140 decibelios, lo suficiente para desorientar a cualquiera que intentara subir a bordo. En otro caso, frente a las costas de Galicia, una tripulación usó bengalas y granadas de humo marino para crear una cortina densa que confundiera a sus atacantes. El problema es que el mar no perdona los errores. Mientras algunos pescadores logran repeler los ataques, otros terminan provocando incendios o daños irreparables en sus propias embarcaciones. El capitán de un buque gallego lo explicaba así: en tierra puedes llamar a la policía. Aquí fuera, solo te protege tu ingenio.
En 2022, la Organización Marítima Internacional registró más de 140 incidentes de piratería en el Atlántico y el Mediterráneo Occidental. En la mayoría de los casos, los barcos pesqueros fueron los blancos más fáciles, lentos, cargados y sin escolta. Algunos armadores contrataron equipos privados de seguridad, mercenarios marítimos entrenados para disuadir ataques. Otros simplemente optaron por viajar en convoy, 3 o 4 barcos navegando juntos, como en los viejos tiempos, compartiendo vigilancia y luces de radar. Y aunque parezca increíble, también hay pesqueros que navegan con drones de vigilancia, controlados desde el puente para vigilar el horizonte. Aún así, el miedo no desaparece, porque los piratas, igual que las tormentas, aprenden y se adaptan. Si los pescadores instalan cámaras, ellos usan capuchas térmicas. Si los barcos van en grupo, atacan al último. Si los motores aceleran, los piratas los esperan en el siguiente punto de la ruta, donde saben que el combustible escasea. La defensa se volvió un juego de inteligencia y supervivencia. Cada barco que zarpa con toneladas de marisco es una apuesta. ¿Volverán al puerto con el cargamento? ¿O sin él? En los bares del puerto, los marineros lo dicen claro. El mar no solo se lleva vidas, ahora también roba fortunas. Lo más escalofriante no es el ataque, es lo que sucede después. El marisco robado no se perdió en el océano. En menos de 36 horas, gran parte de ese cargamento ya estaba siendo subastado en mercados clandestinos de África del Norte y Asia. Revendido como producto local y mezclado con otros lotes legales, sin papeles, sin trazabilidad y con un precio que multiplicaba por 10 su valor original. Detrás de cada ataque pirata existe una red logística perfectamente estructurada, mucho más parecida a una organización de tráfico internacional que a simples ladrones del mar. Los investigadores marítimos la llaman la ruta fría, una cadena invisible de compradores, transportistas y distribuidores que se especializan en mover productos perecederos robados antes de que nadie los reclame. Primero, las lanchas descargan el botín en barcos nodrizas sin bandera, donde el marisco se mantiene con hielo industrial y oxígeno comprimido para conservarlo vivo. Después, lo transfieren a contenedores refrigerados que viajan desde puertos menores en Marruecos, Mauritania o Turquía, hacia restaurantes de lujo en Dubái, Singapur o Tokio. Allí, el origen ya no importa. El cliente paga por el sabor, no por la historia. Un empresario del sector lo describió así ante una investigación de la Europol. Cuando una langosta llega al plato, ya ha cruzado más fronteras que la mayoría de nosotros en toda la vida. Lo más curioso es que el marisco robado no siempre termina en el extranjero. Algunos lotes acaban reinsertados en el propio mercado europeo, revendidos a distribuidores que cierran los ojos a cambio de descuentos imposibles de rechazar. Una caja de percebes robada puede costar un 60% menos que una legal. ¿Quién se resiste a eso? Las ganancias son astronómicas. Un solo ataque exitoso puede generar más de 2 millones de euros en pocas horas, sin necesidad de armas ni violencia. Por eso los piratas prefieren el marisco antes que el petróleo. Es fácil de esconder, se vende rápido y no deja rastros digitales. Las autoridades lo saben, pero el mar es demasiado grande para controlarlo. La mayoría de los robos se cometen en aguas internacionales, donde las leyes se disuelven como la sal. No hay policía marítima permanente, ni cámaras, ni radares de vigilancia constante. Solo agua, niebla y silencio. Ese silencio es el que permite que, mientras un pescador arriesga su vida en el Atlántico, su captura pueda terminar servida, horas después, en una mesa de mármol en Hong Kong, con un cartel que dice:
producto exclusivo, importación directa. Lo que no dice el cartel es que ese producto fue robado a 200 millas de la costa, bajo una noche sin luna. Si hubiera un mapa del crimen del mar, estaría lleno de líneas rojas que conectan lonjas, puertos obscuros y tramos de océano, donde la vigilancia se convierte en una anécdota. Los piratas no vagan al azar, siguen rutas, corrientes y ventanas legales donde el riesgo de ser detectados cae casi a cero. Imagina un mapa nocturno. En la pantalla aparecen 3 corredores brillando más que el resto. Es ahí donde se concentran la mayoría de los ataques al marisco. ¿Por qué exactamente allí? Porque los piratas han aprendido a mezclar geografía, meteorología y burocracia para convertir el mar en un mercado sin ley. Primero, las zonas costeras donde los grandes bancos de marisco se encuentran cerca de rutas comerciales son templos del riesgo. En Europa, los tramos entre Galicia y el Canal de la Mancha son carne de cañón. Corrientes fuertes, nieblas frecuentes y un tráfico denso que permite a una lancha negra esconderse en la estela de barcos más grandes. Los pescadores que vuelven cargados desde el caladero oeste del Cantábrico y del Atlántico Norte se convierten en objetivos perfectos porque pasan por estas autopistas nocturnas rumbo a subastas y mercados. Más al sur, frente a Mauritania y Senegal, los piratas explotan el límite entre aguas territoriales y aguas internacionales. Allí las patrullas estatales son intermitentes y las rutas de salida hacia África del Norte y luego al Mediterráneo son rápidas. En esas latitudes ocurren transbordos. Lanchas pequeñas descargan en barcos nodriza que esperan fuera de la jurisdicción y el botín desaparece en cuestión de horas. En el Golfo de Guinea sucede algo parecido pero más organizado. No solo se roba, sino que hay una infraestructura lista para recibir las capturas. Muelles secundarios, frigoríficos de embarque rápido y compradores que aceptan pagos en efectivo o cripto. Es una zona en la que las rutas comerciales se cruzan con rutas de pesca industriales. Un festival de oportunidades para quien sabe leer el mar. Hay también puntos ciegos concretos, sectores donde las coberturas AIS y radares costeros tienen huecos por orografía o por políticas de vigilancia. Los piratas los llaman, en la jerga de la calle, los corredores de silencio. Son tramos cortos, a veces solo unas 20 a 40 millas, donde un barco puede quedar fuera de la atención oficial lo suficiente como para ser abordado, transferido y remolcado sin que nadie lo detecte. La elección del momento es igual de estratégica. Los ataques se intensifican durante noches sin luna o con nubarrones densos, cuando la visibilidad óptica falla, en mareas altas o cambios bruscos de tiempo que dificultan las maniobras defensivas de los pesqueros. Justo antes del amanecer, cuando las tripulaciones aún están somnolientas y la actividad en puerto es mínima. Otro factor decisivo, las rutas de transbordo. Los piratas saben que el verdadero problema no es robar, sino mover el botín. Por eso atacan cerca de rutas que conectan con puertos secundarios, pequeños muelles en Marruecos, puertos clandestinos en partes de la costa africana o terminales logísticas poco reguladas en el Mediterráneo oriental, donde transferir las cajas rápido es casi rutina. Desde allí, el marisco viaja en contenedores refrigerados con documentación falsificada o directamente en barcos sin bandera, hasta mercados donde las regulaciones sanitarias se eluden con facilidad. Incluso las corrientes marinas y el viento forman parte del cálculo. Los piratas prefieren zonas donde la corriente empuja hacia rutas seguras para la extracción. Si una lancha necesita perder velocidad para cargar, quiere hacerlo en un punto donde la navegación posterior sea sencilla y el escape inevitable.
Conocen mareas, bancos de niebla y hasta horarios de los remolcadores portuarios. Esto no es improvisación, es logística criminal. Y aquí viene la parte que pocos ven: los nichos locales. En ciertas lonjas del norte de España y en algunos mercados de África, hay compradores que han normalizado la llegada de lotes sospechosos a un precio que nadie con escrúpulos pagaría. Por eso los piratas tienden a elegir rutas que terminan en esos nichos. La cadena de ventas está cerrada y el producto entra al circuito legal en cuestión de días. Por último, la expansión es implacable. A medida que las patrullas se intensifican en un corredor, los grupos se desplazan a otro menos vigilado. Lo que hoy parece seguro, mañana puede ser la nueva autopista del delito. Por eso muchos capitanes planifican rutas alternativas, viajan en convoy o cargan con menos producto en tramos peligrosos. Los piratas no atacan por azar, estudian mapas, corrientes, horarios de la lonja y huecos en la vigilancia. Buscan el equilibrio perfecto entre valor del cargamento y riesgo de detección. Donde se cruzan muchas de esas variables, surge una ruta caliente. Un corredor donde el mar deja de ser solo agua y se convierte en la vía de un comercio ilegal que mueve millones. La historia que te voy a contar no es un guión de película, es la reconstrucción de un patrón que se repite en los informes de la Policía Marítima y las ONG. Un pesquero que zarpa, un ataque en la niebla, cajas vacías en la bodega y 24 horas después, el producto servido en mesas de lujo. Lo que sigue combina hechos documentados, incautaciones, patrones y estadísticas, con una reconstrucción de testimonios reales recogidos en investigaciones periodísticas y policiales. Era la madrugada cuando el María del Norte, un pesquero mediano, bodega llena de centollos y nécoras, perdió contacto con la lonja. Cuando alcanzó el puerto al amanecer, faltaban 5 toneladas de producto. No había señales de choque, ni de incendio, ni de lucha prolongada. Simplemente cajas y cajas vacías, hielo derretido y una tripulación temblando de impotencia. La investigación posterior detectó algo que ya aparece en muchos informes. Las señales A y S del pesquero se interrumpieron en un tramo coincidente con un patrón de oscuridad en la trayectoria de embarcaciones no registradas. Esa misma noche, registros de puertos secundarios mostraron movimiento de embarcaciones nodriza y contenedores refrigerados que salieron sin documentación clara. Esto no es casualidad, es logística organizada. Las autoridades y las ONG han documentado la cadena. Lanchas rápidas que abordan o sustraen parte del cargamento. Transbordo a barcos nodriza fuera de jurisdicción. Rutas hacia puertos con control limitado y ventas rápidas en mercados clandestinos o reinserción en cadenas legales mediante mezcla y falsificación de papeles. Europol y otras agencias han intervenido operativos donde se han incautado decenas de toneladas de marisco irregular junto a documentación falsa y contenedores preparados para salir enseguida. Este tipo de decomisos confirma que detrás de muchos asaltos hay una infraestructura preparada para mover productos perecederos a escala. No es raro que decenas de toneladas valoradas en millones pasen por estas rutas. Europol y operaciones internacionales han mostrado decomisos de miles de kilos de moluscos y crustáceos, cuyo valor comercial podía alcanzar cifras de hasta varios millones de euros si se introducen en mercados de alta gama. Eso explica por qué grupos organizados prefieren robar marisco fresco. Es valioso, perecedero, lo que obliga a moverlo rápido y fácil de lavar, mezclándolo con producto legal. Otro elemento que hemos visto una y otra vez: no todas las tripulaciones denuncian. Los capitanes a veces declaran pérdidas por mal tiempo o fallos técnicos.
porque admitir un robo puede complicar reclamaciones de seguro, pérdida de licencias o represalias. Esa cultura del silencio complica a las autoridades desenmarañar las redes. Interpol y organizaciones internacionales insisten en la necesidad de informes transparentes para frenar la cadena. Imagina ahora a un comprador en un restaurante 5 días después, un percebes en la mesa, una copa de vino y nadie preguntando de dónde vino realmente. ¿Cómo se rompe esa cadena? ¿Quién vigila al que vigila los puertos? El Novo Horizonte avanzaba lentamente hacia tierra firme. Había pasado apenas 1 hora desde el ataque, pero para la tripulación, el tiempo se había detenido. El silencio en la cubierta era tan profundo que se escuchaban los crujidos del casco al cortar el agua. Nadie hablaba, nadie quería mirar las bodegas. Cuando el primer rayo de sol se filtró entre la bruma, los hombres finalmente bajaron. El hielo estaba esparcido por el suelo, las cajas abiertas, las redes rotas. De las 12 toneladas de marisco vivo, solo quedaban restos. Unos pocos centollos moviéndose entre charcos helados y bolsas vacías. El aire tenía ese olor amargo que deja la mezcla del salitre con la derrota. Uno de los marineros se arrodilló junto a una caja vacía y murmuró: «Nos lo han quitado todo, sin que hayamos podido hacer nada». Esa frase se repite en muchos puertos del norte, siempre con el mismo tono resignado. Porque cuando un barco llega así, sin heridas visibles, pero con el alma rota, todo el mundo entiende lo que ha ocurrido, aunque nadie lo diga en voz alta. Han sido los del mar. El capitán del Novo Horizonte, exhausto, apenas levantó la mirada cuando un agente portuario le preguntó qué había pasado. Respondió lo que tantos otros antes que él: fue el mar. El mar se lo llevó. La mentira era su escudo. Si admitía el robo, perdería la cobertura del seguro. Y sin seguro, el barco no podría volver a zarpar. Así funcionan las cosas en ese mundo. Los piratas roban en el océano, pero el sistema termina robándote en tierra. Mientras descargaban lo poco que quedaba, un inspector de aduanas observó las marcas en los bordes de la bodega. Cortes limpios, precisos, casi quirúrgicos. Lo anotó en silencio. Sabía perfectamente lo que significaban. Pero sin pruebas, sin testigos y sin denuncia formal, el caso se archivaría antes del mediodía. En el puerto, la noticia corrió como fuego. Los marineros de otros barcos se acercaban en silencio, ofreciendo cigarrillos, café o simplemente una mirada cómplice. Todos sabían que, la próxima vez, podrían ser ellos. Esa tarde, mientras el Novo Horizonte atracaba definitivamente, el capitán miró hacia el horizonte. En la distancia, 3 puntos oscuros se movían despacio sobre el mar. Eran barcos, quizá simples pesqueros, quizá no. Pero algo dentro de él lo tenía claro. Los piratas nunca se alejan demasiado. Solo esperan a que alguien vuelva a zarpar con el siguiente tesoro flotante. El barco volvió a zarpar semanas después. Nadie habló del ataque. Nadie lo registró oficialmente. En los papeles, fue solo una pérdida parcial de carga durante una tormenta leve. Pero los hombres que iban a bordo sabían la verdad. El mar ya no era solo un lugar de trabajo. Era un territorio vigilado por sombras. Los piratas no desaparecieron. Simplemente cambiaron de ruta. Algunos fueron vistos frente a Bretaña, otros más al sur, cerca de Marruecos. Siguen cazando en silencio, aprovechando las noches sin luna, cuando los radares tiemblan y los barcos se vuelven vulnerables. Hoy, cada vez que un pesquero zarpa cargado de marisco, lo hace con la misma pregunta en el aire: ¿llegaremos al puerto? ¿O alguien nos estará esperando en la oscuridad? En un mundo donde una caja de percebes puede valer más que una joya, el océano se ha convertido en una frontera sin ley.
Un tablero donde el dinero, la desesperación y el silencio juegan juntos. Las autoridades intentan rastrear, controlar, vigilar, pero el mar no se deja atrapar, porque el mar no tiene leyes, ni testigos, ni fronteras. Y mientras el negocio del marisco siga moviendo millones en la sombra, los piratas seguirán ahí fuera, esperando al siguiente barco. La próxima vez podría ser otro nombre, otro puerto, otra noche sin luna. Pero el resultado será el mismo: un tesoro robado y una historia que nadie contará. Si te ha impresionado esta historia, suscríbete al canal, porque aún quedan muchas más verdades ocultas bajo las olas. Deja tu like si crees que estos relatos merecen ser contados y comenta qué parte te impactó más: ¿el ataque, la red criminal o el silencio de los pescadores? Cada comentario y cada suscripción nos ayudan a seguir revelando lo que otros prefieren callar. Porque en el mar siempre hay otra historia esperando ser contada.